Hola gente, bienvenidos al Netcast, un muy mal juego de palabras de Neti y podcast. Después de 6 meses del último podcast, por fin estamos aquí de regreso. Estamos aquí pues con un tema bastante especial que desde hace tiempo tenía planeado, pero en un momento vamos a eso. Primero que nada, continuando con la tradición de los anteriores podcasts, me gustaría saludar a toda la gente de los comentarios, empezando por Cristian Rico, no sé por qué te pusiste 2 veces Cristian, pero bueno. A Chelsea MZK, Braulio Ruiz Bombal, a Donste, saludos Donste, Víctor Silva, André de López, Jonathan Morales, a Juno Tenebre, a Renato Pardop, José Manuel Jacob López, Solid Snake de Soul Soccer, Shelito 2607, Miguel Rodríguez, Pancho Castañeda, Shishka creo que se pronuncia, Shirinstale 345, Element, Brian Suculento, Celdas y más, ok, Mad Alvarado Huamán, Deltamad, Mr. Martivisión, Nero 01123, Silvia Maruo, un nombre totalmente impronunciable porque está como en kanjis, Miguel Rodríguez, Vladimir Castillo Olivares, Yukuseti Z, Tony Rodríguez, Ángel Salvador Áviles Murillo, Jonathan Cobel, Snow, Madeline Marcelin, Emanuel 365, Taco Burrito, saludos Taco, Educor, Ricardo Cruz, Rompe Controles, Eduardo Medina, Goul Friki Rapper, DFFCD, Víctor Gutiérrez, Pegasus Drawinart, Yumi TV, Arturo Cisneros, Diamond Pollo Fantasy, Julián Vega, Jomaleki, Gustavo Osorio Cristóbal, Clubstube, Mario and Games, Mr. Mario and Games, Rod Yagami, Carlos Quesada, Fausto, José Andrés Jun Quintal, Monoloco Negrote, Eduardo Medina, Benjamín Blackdeath, Luis Jiménez, Eduardo González, Capitán Helsing, Mr. Top, Libeto 99, Gillian HKZ, Rail Ken, F. Trunks 777, Guaidafro, Tony Orozco, Jairo Kiyoman, The Allenger 2, Francisco Bajamonte, Atrax Z, Pegasus Drawinart, Nebu Gek, Artemis Matt Draw, Solid Snake D, que creo que lo saludé, Rikishi Stormhouse, Abraham Venegas, José Eli Pacheco Núñez, Armando MT, Dark Virginity, Brian Prieto, Joker 08, Slingshot Feather, Cuchilla 0, Spartan Rockman 4 Project y CJ de Fish. Esos son los saludos en este podcast. Estos fueron bastantes, fueron los de 6 meses atrás, entonces guilty. Espero que les guste el video del día de hoy, el podcast del día de hoy. Vamos a empezar de una vez porque este podcast va a ser un poquito largo, así que vamos para allá. El día de hoy tenemos como ya vieron en el título del video, un tema bastante especial que ya quería platicar desde hace tiempo, pero pues necesitaba ahí un poquito de ayuda de gente de cierto nivel, ¿no? Entonces precisamente para eso tenemos el día de hoy al señor Carlos Arizpe, si me hace el favor de presentarse también. Hola, aquí es el momento en el que yo hablo, ¿verdad? Exacto. Excelente, muy buenas atemporales, porque creo que esto es un podcast. Yo soy Carlos Arizpe y bueno, seguramente ustedes no saben quién soy, pero créanme, tengo mucho tiempo aquí, más del que yo desearía. Ok, pues precisamente por eso lo tenemos de invitado el día de hoy, porque efectivamente el señor Carlos Arizpe, o Critter, como les acomode mejor, es uno de los pioneros en esta plataforma, en lo que es YouTube México, y nos va a venir a platicar un poquito de su experiencia con todo este tema de las redes sociales, con todo este tema de YouTube, cómo era antes, cómo lo ve ahora, toda esta cuestión. Y pues yo también me gustaría saber unas cuantas cosillas ahí, un poquito indiscretas tal vez, de algunos personajes, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un momento más. Primero que nada, pues me gustaría comenzar con la pregunta obligada, ¿no? Critter, ¿cómo empezaste en esto de YouTube? Bueno, antes que nada, decirle a la gente que uno
Yo y creo que todos los de mi generación en YouTube, estoy hablando de personas que estuvieron en YouTube en el 2007, 2008, fuimos pioneros de YouTube en el mismo sentido, en la misma proporción de que Edgar Secai fue pionero de YouTube en el 2006. O sea, no hay ningún, no tenemos ningún mérito, simplemente estábamos ahí como pudimos haber estado en cualquier otro lugar y en nuestro lugar pudieron haber estado cualquier otra persona. Aún así, es interesante el platicar un poco de esto. Como casi toda la gente, bueno, antes que nada, más o menos, no sé si se pueda saber como qué edad tienes tú, Neti, o más o menos por dónde andas. ¿Eres millennial o qué onda contigo? Porque yo, Ah, ok. la verdad, yo tengo ahorita 31 años, casi 32 el próximo año, así que con eso se darán una idea. Soy de los primeros millennials. Yo tengo 27. Muy buena edad. Aún tienes, aún puedes decir que eres joven. No por Entonces, mucho, pero sí. no por mucho tiempo. Tú me dices que estás aquí en YouTube desde el 2000, ¿qué? ¿11? 2000, más o menos 2013 creo. Ah, wow. Bueno, que me digas eso para mí es casi como hace 2 semanas. Yo empecé en YouTube con mi cara en el 2008. Pero como la mayoría de la gente de mi generación, anduvimos en YouTube antes de que fuera vendido a Google en el 2006. Y como la mayoría de la gente de mi generación, nuestros primeros nicknames fueron horribles, porque venían directamente del Fotolog o del Metroflog, que seguramente lo recordarás Con como algo tristeza. lejano. Sí. Entonces, en el Fotolog o Metroflog teníamos nicknames impronunciables. Y esos nicknames, o de MySpace, y simplemente los trasladamos a YouTube. Así que, bueno, la gente que ahorita aún sigue siendo youtuber famosa, en un principio tenía nicknames ridículos, que si los hubieran conservado, no hubieran tenido gran éxito. Yo siempre he dicho que gran parte del éxito muchas veces se tiene que deber a un proceso simplemente fonético. Porque, hablando de YouTube, ser youtuber suena cool. Al principio uno decía, soy blogger o soy youtuber. Pero qué tan cool sonaría ser un Metacaffer o un Dailymotioner. No lo veo. No lo veo. Que son plataformas de video que surgieron junto con YouTube. Entonces en el 2006 tuve mi primer cuenta, mi primer cuenta en YouTube. Por la misma razón por la que todo mundo hicimos cuenta en aquel año en YouTube, para ver los videos restringidos por edad. En aquel momento, bueno, al igual que ahora, no puedes ver cierto tipo de videos con violencia o con personas con poca ropa o con ciertas situaciones si no tienes una cuenta en YouTube. Ahorita la gente ya no nos damos cuenta de eso porque todos tenemos una cuenta en YouTube y estamos en todo momento adentro de ella sin darnos cuenta. En aquel momento, cuando tú querías ver cierto video, te saltaba un anuncio. Yo creo que debe hacer mucho tiempo, lustros quizás, desde que la última persona llegó a ver un anuncio de este tipo de necesitas tener más de 18. Entra para que autentificar tu edad. Ese era el mensaje. Y bueno, uno lo hacía y ahí se quedaba la cuenta. Te quedabas viendo videos de Edgar Secai, de Nimergas, del me amarraron como puerco y cosas así. Dios Eolo. Ajá, hasta que un día encontré el video de una niña, que no sé quién, una niña, bueno, en aquel tiempo yo tenía 21 años, de esta niña, ahorita para mi niña, en aquel tiempo debe de haber tenido unos 17 años. Y era ella. Está en la edad de la inocencia. Sí, era ella. Recordé aquella canción horrible. Bueno, exacto. Era esta niña frente a su webcam con un micrófono de aquella época y unos audífonos de aquella época, hablando sobre temas paranormales. Fíjate, una especie de el protodross en mujer, en niña de 17 años. Hablaba sobre Expedientes Secretos X, que en aquel momento creo que estaba a punto de estrenar una película.
hablaba sobre los reptilianos, que los reptilianos es algo que viene desde los 90s. Sin ir más allá, el libro La piedra fundamental de los reptilianos, que posteriormente mutó a los Illuminati, creo que es del 98, de David Icke, que se llama El secreto más grande del mundo. Así que todo lo que ahorita estamos viendo en internet, lo que está teniendo tendencia, son más que refritos de hace un par de décadas. Y al ver a esta niña, al ver a esta blogger, que en aquel momento esa palabra ni siquiera existía, me quedé un rato viendo sus demás videos, y mucha gente, casi todos los bloggers que tú les preguntes ¿por qué empezaste a hacer videos?, te van a decir: yo empecé a hacer videos porque me gustaba, sin importarme que la demás gente me viera. Bueno, yo debo de ser entonces la única excepción, porque desde ese momento, en el 2006, cuando yo tenía 21 años, dije: yo quiero hacer esto para que la gente lo vea, sin ninguna otra aspiración artística o espiritual, más que yo quiero que la gente me vea, al igual que yo ahorita estoy viendo este video. No sé, tal vez ese video que vi era no avanzado para su época, pero sí avanzado para mí, para mi percepción, porque era una persona común y corriente, una niña común y corriente en su cuarto, hablándole a nada o a nadie en particular, y a todo el mundo en general. Y desde entonces, luego vinieron otras figuras. En aquel entonces voy a empezar a decir quizás nombres que no conoce nadie de los que nos vaya a escuchar, pero estaba Brokers, era una blogger, no recuerdo de dónde era, si era australiana creo, pero Brokers fue creo que la primera personalidad de YouTube que fue mencionada en medios de comunicación masiva de aquella época. Creo que fue el New York Times quien le hizo un artículo escrito sobre los nuevos tipos de celebridades en el 2006. Pero una duda, en ese tiempo esta blogger, ¿cuántos suscriptores tenía? Ni idea. ¿Pero eran varios o eran unos cuantos miles? Porque ves que antes, por lo que vi, con unos 1000 o 2000 ya te podrías considerar famoso, y ahora si no tienes 1,000,000, no, todavía no. Debe de haber sido por ahí, por el orden de 100,000, pero la verdad es que como todo era nuevo, no lo recuerdo, y si ahorita quisieras checarlo, los números siguieron moviéndose, entonces... Pero sí estábamos hablando, yo recuerdo que, por ejemplo, fenómenos aquí en México como Kimisita, creo que llegaban a 5,000 vistas, y ya era lo máximo en el 2007, un año después. Regresando al 2011, bueno, Lonely Girl 15, ¿te suena? No. Lonely Girl 15 fue tal vez una de las primeras. Ahorita vamos a hablar del equivalente a la de Lonely Girl 15 en México. Existió y van a tal vez pues creo que seré el primero que hable de Lonely Girl 15 mexicana. Ahorita más adelante se van a enterar de un gran secreto. Lonely Girl 15, para quienes no la conozcan, fue un viral, una igual muchachita. Incluso creo que se manejaba que era menor de edad, 15, creo que justamente se pretendía que fuera su edad, aunque después se supo que era un poco mayor, que hacía un videoblog contando su vida, mostrando algunas partes de su casa, de su cuarto principalmente. Decía que tenía un novio que era quien le editaba los videos. Luego su vida se fue haciendo más interesante, demasiado interesante para ser verdad. Se hizo de muchos seguidores, y unos empezaron a decir que no podía ser verdad, que era falso. Otros defendiendo que era real, que era una persona real. Finalmente, ya sabes cómo es internet, lograron investigarla y se dieron cuenta de que pues sus videos estaban siendo subidos desde una locación que pertenecía a una agencia publicitaria. Entonces, Lonely Girl 15, ustedes pueden... Me sorprende, Dross no ha hablado de esto. No.
seguramente debería de haber un video por ahí de Dross sobre este caso. Lonely Gear 15 fue de cierta manera uno de los principales impulsores de que empezara a haber bloggers en el año 2006, incluso antes de que YouTube fuera comprada por Google. Se descubre todo esto, pero ahí se quedaron un montón de seguidores de Lonely Gear 15 deseando ver más. Y encontraron más porque empezaron a ver una buena cantidad de bloggers. Recuerdo que en el 2007 Michael Buckley, creo que se llama, tiene todavía un show que se llama What the Buck, que era algo así como Pérez Hilton, pero en videoblog. Pérez Hilton, para quienes no lo sepan, es algo así como un blogger de chismes. Pérez Hilton lo hacía en blog escrito, y What the Buck, Michael Buckley, lo hacía en videoblog. Michael Buckley era el primer Mau RG1. Ajá. Sí, en una época en donde a nadie le interesaba escuchar sobre videobloggers, obviamente Michael Buckley hablaba sobre celebridades reales de Hollywood. Ok. No hablaba sobre bloggers. De hecho, a la fecha creo que no habla sobre bloggers. Eso vino después. Y Michael Buckley pues salió a los medios de comunicación tradicionales como la primera persona que renunció a su trabajo y empezó a vivir 100% de YouTube. En el año 2007 logró hacerlo. Y como bien dices, no tenía demasiados seguidores. Creo que incluso ahorita no tiene demasiados, pero en aquel entonces supongo yo que con unos 100,000 seguidores logró dejar su trabajo en los Estados Unidos y vivir en los Estados Unidos. Eso es increíble. Sí. Bueno, y ahí había más nombres de gente que no les van a sonar, pero sería interesante que checaran la historia. The Hill 88, cuyo nombre real era Caitlin Hill. Ella, la nombro a ella porque viendo algunos de sus videos fue cuando yo finalmente, me inspiré y decidí finalmente empezar a hacer videoblogs. Claro, lo decidí a finales del 2007, pero no logré concretarlo hasta mediados del 2008, que fue cuando logré comprar una cámara de video. En aquel entonces no era tan sencillo como ahora, no había tantas opciones como ahora. Sin ir más lejos, mi primer cámara de video es una tecnología absurda. Fue una cámara de mini DVD. Oh, sí, recuerdo en un podcast creo que hablaste acerca de eso. Ajá, que no eran ni de casetito, ni de disco duro, ¿no? Le tenías que meter un disco y no era un DVD normal, no era un CD, era un DVD pequeño. No, ya incluso para el momento en que lo compré ya era difícil conseguir esas tonterías. No sé en qué estaba pensando, pero igual para la fecha era bueno, ¿no? Mi cámara era buena y empecé a hacer videos. Okay. Así fue como empecé. Una duda. Por querer que me vieran y porque me inspiró algún video que vi por ahí. Y una duda, más o menos como cuánto tiempo te tomó ya una vez empezando a hacer videos, ya una vez como que definiendo tu estilo, aunque me imagino que todavía te sigues definiendo hasta la fecha, ¿no? Pero ¿qué tanto tiempo pasó a raíz de eso que empezaste a conocer a todos estos youtubers como Ventures, como Wherever Tomorrow, como todas estas personalidades que ahorita pues podemos ver en las portadas de tendencias, ¿no? Unos más veces que otros, pero ahí más o menos andan. Ya ni tanto, toda la gente que yo conocía ya está dejando de ser relevante. Bueno, al menos esa es mi percepción. Tiempo, bueno. Les dije que les iba a contar de la Lonely Girl 15. Ahora que ya saben quién es Lonely Girl 15, que fue un bulo, un hoax de los primeros de YouTube. Hubo una figura que casi nadie conoció en México, que se llamó, tal vez esto tengan que googlearlo, Leti Habla. Okay. Seguramente si buscan esto en YouTube les aparecerán unos videos de una mujer haciendo videoblogs, pero de una forma tan profesional
que para el año 2007, en ese momento no nos dábamos cuenta, pero era demasiado buena para estar haciendo videos en el 2007. Okay. En aquel momento se ganó una gran cantidad de haters, de trolls. En aquel momento se les llamaba haters. Uno de ellos se llamaba Zorlac15. El Zorlac, sí lo ubicó. Luego Zorlac jaló un montón de haters para él. Entonces fue algo así como Leti habla, jaló a Zorlac15. Zorlac15 jaló un montón de animales. Y de ese montón de animales se empezó a hacer una masa crítica en el 2007. Luego, un par de años después, en el 2009, cuando yo empecé a hacer videos en el 2008, éramos como náufragos del Titanic en medio del mar. O sea, todavía no estábamos siendo rescatados y cada quien estaba en su pedazo de puerta, solo, sin vasos comunicantes con nadie más. Durante el 2006, 2007, 2008, así fue la situación. Creo recordar que por esas fechas el algoritmo de YouTube era diferente, ¿no? O sea, yo como lo entendí era tipo como la Deep Web, que como que no están conectadas unas páginas con otras, pues más o menos así. Los canales como que no estaban conectados entre ellos y era un poquito difícil encontrarlos, ¿no? Algo así lo ubico. Era muy diferente. En ese momento, previo a la comunidad que se intentó formar y que finalmente no se formó en el 2009, hubo una piedra filosofal que era un listado de bloggers hispanoparlantes, porque la moda en el 2008 era que no había videoblogs en español. Y un montón de videobloggers en español estaban haciendo videoblogs que se llamaban ¿Por qué no hay videoblogs en español? Okay. Antes de entrar al aire, ahorita te preguntaba que si tu canal era de estos canales tipo Dross, donde solo era voz en off con imágenes y no mostrabas tu rostro, es así, ¿no? Exacto. Así. Se me hace muy curioso porque ahorita está viendo a mi parecer, a mis ojos de persona mayor, estoy viendo que hay muchos canales de ese tipo. Uh-huh. Yo iba a empezar a nombrar algunos, pero bueno, creo que no es el caso. Pero se me hizo muy curioso que en este momento la gente está solamente hablando sin mostrar su rostro, y lo más importante es hacer el video para que tenga vistas, que así debió de haber sido siempre, pero en aquel entonces lo principal era mostrar la cara. Okay. Era un mono, una persona cualquiera frente a su webcam, eso era lo importante. Incluso grabábamos del cuello hacia arriba nada más, también porque no había buenos micrófonos y teníamos que estar cerca de la cámara. Y ahora es completamente distinto, ahora no es necesaria la cara. Me parece muy revelador sobre el tipo de... una primera diferencia entre los tiempos pasados y la generación actual de YouTube. Yo realmente creo que esto ya tiene un poquito más de rato, nada más que antes se hacía con Loquendo, ¿sabes? Ah, claro, bueno, el Loquendo es completamente la despersonalización absoluta. Loquendo lo usaban personas que no tenían ni micrófono ni cámara ni habilidad para editar video, me imagino yo, porque era simplemente una sola imagen. El Anticristo, creo que sí tenía más imágenes, ¿no? El Anticristo 2007. Sí, de repente. Fue el que empezó con todo esto del Loquendo, que afortunadamente creo que murió rápido. De hecho, me sorprende, pero aún existen canales de Loquendo. Todavía existen. ¿Tienen vistas? Algunos más que otros, pero ahí van. Todavía tienen su público. Es un nicho muy chiquito ya a comparación de los otros canales, ¿no? Los que tienen voz en off. Porque quieras que no, te hace sentir como más cerca de esta persona el hecho de que te esté hablando, ¿no? A lo mejor no ves su cara, pero pues te está presentando algo en la pantalla y te está hablando y no sé, tiene un acercamiento un poquito más personal. Así lo siento yo. Claro, que estaré escuchando, además de que es insufrible la voz de Loquendo. Sí. Bueno, a mí nunca me agradó. Regresando, ¿en qué me había quedado en algo o...?
Sí, estás Estamos hablando hablando. acerca de esta youtuber que tenía muy buena producción y todo eso para la época. Leti habla. Ajá. Tiempo después, en el 2009, sucedió la influenza. Oh, ok. Se cortaron actividades en todo el país de México, por lo menos. No sé si en otras partes del mundo, creo que no. Pero México sí de plano se paralizó por unas 2 semanas. Mayo, más o menos. Ahí fue donde, no teniendo nada más que hacer, un montón de desadaptados en YouTube empezaron a entrar a Skype, tal como estamos tú y yo ahorita, y empezamos a hablar unos con otros, los que hacíamos los videos que a veces veíamos, empezamos a hablar unos con otros. Te estaba diciendo, había una piedra filosofal que era un listado de videos de gente, de videobloggers en español, que hizo una usuario que ahorita no sé qué sucedió, qué fue de ella. Creo que había tenido algunos problemas de salud hace un lustro. Hace 5 años había tenido problemas de salud, pero creo que salió bien librada. La usuario se llama Dianutella. Ok. Ella, quien quiera que buscara videos de bloggers en español, invariablemente daba con ese listado que ella se encargó de hacer, y eran usuarios en habla hispana. Fue tal vez una de las primeras maneras, por lo menos en México, que nosotros pudimos encontrar a otras personas haciendo lo mismo que nosotros en español, porque todo esto que te contaba hasta este momento, hasta como el 2000 o principios del 2008, había sido en inglés. Ok. Quienes veíamos Digi88, pues es una blogger australiana que blogueaba en inglés. Brokers, eh, todos los que mencioné, eh, quien más, Lisanova, gente de aquella época, Caters, eh, estaba la moda de poner terminación con número. Eh, bueno, Sorla 15, yo, el Critter Ujú. 85, Luz Dep 89, todos éramos de... Tú te puedes dar cuenta de Como, quién tiene un nickname de aquella época porque ponía un número al final de Hill co- 88, como la igual. moda que se agarró después de que todo el mundo se ponía blog al final. Ajá, o TV. Ok. Ahorita no sé qué estarán, games o no sé qué estarán utilizando ahorita, ¿no? Creo que ahorita no hay una moda en específico. En cuanto al nombre, al Tops, menos no. ¿no? Sí, eso sí, 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 Puede puede ser, ser. podría ser. Cuando son canales así de toperos, como que sí se lo ponen un rato y después se lo quitan ya cuando agarran suscriptores. Tú no eres RPNet y Tops, ¿verdad? No, no, Perfecto. yo tengo un poquito más de decencia. Bueno, entonces a mediados del 2008 empezamos como que a conocernos todos, pero de lejitos. En el 2009 ya empezamos a tener largas conversaciones de varias horas porque estábamos en el Skype sin hacer nada. Y, y así fue como se empezó a hacer un grupo de gente que a nadie le cayó bien que un usuario llamado Soy Tato le llamara a la familia de YouTube. Era Oh, prácticamente sí. decir, era prácticamente decir, vengan y trolenme, ¿no? La familia YouTube, México. Eso lo recuerdo porque como que el que no estaba dentro de la familia de YouTube, como que no era popular, no era algo así, ¿no? Esa es la impresión que me daba. Pero esto fue antes o fue después de Mexiblogs. Ah, porque eso es otra cosa que te iba a preguntar. Fue un poquito antes, fue como 2 años antes de MexiVlogs. Ok. ¿Cómo De estuvo ese hecho, tema? el usuario Soy Tato en el 2008 me parece hace un video que se llama el usuario Soy Tato. No sé si tú tengas alguna referencia de él. La gente que nos escucha seguramente no, pero Yo sí, sí creo lo que ubico. conserva todavía su nickname, Soy Tato, y ahorita está haciendo algunas cosas bastante interesantes. Pero en aquel entonces, no sé por qué todo lo que él hacía era como Martin Prince de los Simpsons. Ah, Aunque ok. no quisiera, a la gente le caía, a cierto tipo de gente le caía mal. Eh, Él hizo un video llamado Somos Iguales, en donde
pidió que le mandaran videos todas las personas que él conocía que hicieran videoblogs en español en aquel entonces. Eran muy pocos, pero era, pues digamos, el 50% del panorama que se veía en YouTube México en aquel momento. Y la otra mitad, entre los cuales estoy yo, pero yo no pensaba así, pero la otra mitad fue como lo tomaron como un mensaje directo de que se sentían mejor que ellos, ¿no? Los tomaron, fue como una alarma directa, aunque no tendría por qué haberse tomado así, pero digamos, la mitad de YouTube México activo salió en ese video, la otra mitad de YouTube México activo inmediatamente se proclamó enemigo de ese video. Fue un Civil War, vilmente. Justamente, no hay mejor manera de describirlo. Fue exactamente eso, un Civil War, pero que ninguno de los bandos tenía un líder. El video se llamó Somos Iguales, estuvo en destacados en México, no sé cuánto, Tato siempre lo mencionaba, pero no recuerdo, pero fueron meses, creo que 3 meses estuvo en la página principal de YouTube México. O sea, sí, 3 meses. Antes era distinto. Creo que la página principal de YouTube México era la misma para todos, no como ahora que entras a YouTube y YouTube te personaliza tu página y te personaliza todo. Bueno, en tendencias es a nivel del país, ¿no? Porque he visto, sí, por ejemplo, que suben videos, pero, o sea, como que los que se ven dentro de México, así sean de españoles, sean de americanos, lo que sea, te aparece ahí. Pero se me hace muchísimo un mes aquí. Yo he visto que máximo duran 2 días. 2 días y porque eres, no sé, ¿quién está ahorita de moda? ¿Quién está ahorita de moda, por cierto? Pues a los que he visto es Dallas Review, Los Polinesios, Auronplay, Wismishu. Esos, cada que suben video están en tendencias. ¿Pero esos están en tendencias para ti o para todo mundo? No sé si solo para mí, pero según yo es para todo el mundo. Es español. Exacto. Pero lo ven muchos mexicanos, ese es el tema. O sea, Dallas Review está siendo un personaje aquí en México. Exacto. Es una celebridad aquí en México. Así parece. En aquel momento era diferente. Había una página principal de YouTube y ahí estaban los destacados. Destacados como Ben Shorts, el propio Whatever Tomorrow, ese video de Somos Iguales. Y bueno, ese video de Somos Iguales, al estar en destacados y al ser tan cursi, porque ahí sí, definitivamente era muy cursi ese video. No sé si lo llegaste a ver algún día. Voy a tener que verlo. Nunca lo he visto. No te molestes. Son un montón de bloggers diciendo somos iguales, debemos tratarnos iguales, hay que vivir, ser alegres y vivir bonito y casi ser blancos todos. Pero, y con dinero, por favor. Hay grandes nombres olvidados como Lucy Loves You, Taza de Barro, la propia de Nutella creo que sale ahí. Si ustedes ven ese video, Somos Iguales, no sé si todavía debe de estar arriba todavía. Es como estar viendo cuando el hombre pisó la luna, pero toda proporción guardada. Ese fue el primer contacto de que iba a haber, de que justamente el video de Somos Iguales nos estaba diciendo a todos en ese momento de que no todos somos iguales. Iba a haber una alcurnia en YouTube. Y un año después, y la sigue habiendo más que nunca. Hay mafias, esa era otra palabra por ahí, la mafia bloguera, en fin, esos eran de España, la mafia bloguera eran españoles. Justamente se dice que no todos somos iguales, va a haber un grupito de destacados a los que todos van a voltear a ver, porque sí, porque fueron los primeros que llegaron. Y un año después a Tato se le ocurre ponerle La Familia YouTube. O sea, mejor le hubiera puesto vengan a tratar de patearnos la puerta. O La Cosa Nostra pudo haberle puesto también. Algo humillante. Y bueno, y luego fueron cosas peores. La Familia YouTube, yo digo que fue el caso de marketing involuntario más increíble que yo he visto, porque no hubo que hacer otra cosa, ni siquiera subir videos, no hubo que hacer otra cosa más que
decir a partir de ahora somos la familia YouTube, para que todo el mundo se creyera realmente que existía una familia de YouTube. Eso jamás existió. No hubo realmente grandes lazos entre la gente que se autonombraba así. No hubo realmente grandes amistades. Incluso yo me atrevería a decir que ni siquiera había gran comunicación entre toda esa gente que los demás consideraban la familia de YouTube, sino que de repente es como te digo, un término que pega y todos se lo creen. Okay. YouTuber, y todos se creen que YouTuber ya es algo real, cuando en realidad es, en su momento, en sus inicios, fue el güey que tenía cámara o tuvo lana para comprarse una cámara chida y ya. Eso era todo lo que necesitabas para ser YouTuber. Pero como tenía un nombre, la gente empezó. Es como ahorita los millennials. Es lo mismo de siempre. Siempre los jóvenes son la generación que se va a hacer que la sociedad se pierda. La última generación inteligente fue la mía, y ahora todos los jóvenes son una bola de idiotas. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Pues seguramente nuestros padres y nuestros abuelos lo dijeron de nuestros padres, y nuestros bisabuelos lo dijeron de nuestros abuelos. Pero ahora... Y nosotros lo diríamos de nuestros hijos. Y nosotros lo diremos de nuestros hijos, y nuestros hijos lo dirán de nuestros nietos. Mientras nosotros nos vemos reflejados en nuestros hijos, al decir qué imbéciles éramos, al decirles a nuestros hijos que eran la generación perdida. Fue una estupidez, y ahora ellos lo están haciendo a su vez. Estaba leyendo no estaba leyendo el Mahabharata, pero estaba leyendo acerca del Mahabharata, que es un libro sagrado antiguo de la India, en donde se dice precisamente eso, de que hay ciclos y, bueno, las generaciones poco a poco van a peor hasta que se destruyen y luego vuelven a empezar, para volver a empezar el ciclo, donde cada generación, por alguna razón mágica y extraña, la primera generación es lo máximo, y luego poco a poco se van degenerando, degradando sus valores hasta que se destruyen y vuelve a empezar. Bueno, ese libro los historiadores lo datan aproximadamente unos 2000 años antes de nuestra era, del nacimiento de Cristo, pero los hindúes, los hindúes, porque es referente a la religión, lo sitúan, bueno, quieren situarlo antes de cualquier otra cosa, con lo cual lo sitúan 10.000 años antes de nuestra era. Así que 10.000 años antes de nuestra era ya había personas escribiendo sobre lo mala que eran las próximas generaciones. Entonces es lo mismo. ¿Por qué salió todo esto? No lo recuerdo. Estamos hablando de la familia YouTube. Por lo de... Fue un gran... Es eso. Ponte un nombre y la gente te va a tomar en serio. Voy a tener que tomarlo en cuenta. En Argentina existe un tipo que, bueno, tiene su carrera y tiene... Con carrera me refiero a tiene su obra, su presencia en medios desde hace muchos años. Es un periodista, se llama Nicolás Artusi. Pero un día en el 2007 dijo, ¿qué quiero hacer? Porque se renunció a un empleo que tenía y dijo, quiero hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Y se puso un nombre, dijo, ¿qué me gusta? El café, bueno, sommelier de café. Y a partir de entonces todo el mundo lo conoce así, y se lo tomó en serio porque se puso un nombre que sonaba más o menos serio. Okay. La moraleja es, ponte un nombre interesante, no te pongas Aerolíneas Payaso, porque vas a ser el hazmerreír de la industria. Pero bueno, así fue como empezó en el 2009, y hasta el 2009 todo estuvo bien. Más o menos. Dentro de lo que cabe. Sí, porque éramos como que los buenos contra los malos, ¿no? Éramos los que teníamos cámara contra el montón de gente que por una u otra razón no tenía o no quería cámara, pero se dedicaba a comentar mal los videos de los demás. Nos ponía una estrellita. También recuerdo que había gente que aún teniendo cámara usaba máscaras. Como que hubo una época en la que se puso de moda, ¿no? Auronplay, para empezar. Él usaba máscaras, no me tocó. Máscara. Claro, okay. Él utilizaba máscara.
O sea, no siempre tuvo los huevitos que tiene ahora. Básicamente. Definitivamente no. Ok. Incluso ahora creo que ya no los tiene porque, bueno, lo último que supe de él es que tenía novia, no sé si todavía tenga novia y ya se había afresado mucho, ¿no? Sí, ya se controla bastante, ¿no? Obviamente, pues es su trabajo y tiene que Ahora cuidar las está. normas de YouTube. Antes lo hacía por los lulz, pues y ahora ya es como que tiene que cuidar lo que hace. Es otra cosa porque cuando sucede eso, pues llega un mequetrefe y te tumba del trono, como sucede, como sucedió en su momento con este cuate Mexi Vergas, Ok. que bueno, era el tipo que subía videos pegándole a todo hasta que sale en el roast de Whatever Tomorrow. Y algún día cuando Mexi Vergas tenga, no sé, ¿cuántos tendrá Mexi Vergas ahorita? No debe llegar a los 30 por la manera en la que se comporta. Sí, tiene más de 30, tengo entendido. Imagínate un Mexi Vergas a los 40, no, no lo veo. Y va a llegar a un joven que le va a empezar, que lo va a empezar a querer destruir y en base a eso se va a ganar su popularidad. Se tiene que transformar, o sea, inevitablemente, al menos la percepción que tengo yo, si quiere seguir en esto, se tiene que transformar. Eso me lleva al tema de de Mexiblogs, porque yo vi que de ahí salieron muchos youtubers, muchos bloggers que como que ahí se fueron definiendo. Eso fue, me dijiste, después de la familia de YouTube, pero los que estaban ahí, ¿eran los de la familia YouTube o ahí ya se destruyó todo ese tema? La primera vez que yo escuché a Wherever Tomorrow debe de haber sido en el 2009, a principios del 2009, eh, que saludó, ¿qué pedo cachorros, cómo están? Me resultó un saludo tan ridículo que yo dije, y tan forzado, y creo que en su momento se lo comenté, porque esto es lo curioso, que yo dije, este saludo no lo va a volver a hacer jamás en su vida. Lo repetiré un par de veces y ya, porque es ridículo, es forzado, es absurdo. Y bueno, y a la fecha Se convirtió fue en uno, marca. es es una frase que marcó una época en YouTube. Para bien o para mal, para mal. Eh, la, no recuerdo qué fue lo que pasó. Yo estaba pasando por un momento malo en mi vida, como los tengo cada 2 meses. Y de repente Whatever Tomorrow, que para ese momento ya era notable y que no tenía por qué eh, mandarme un mensaje a mí, porque pocas veces habíamos hablado siquiera. Ujú. Me dice, agrégame a Messenger o algo así, no recuerdo bien. Y yo dije, a ver, ¿con qué payasada me vas a salir? De hecho, creo que probablemente ese haya sido mi mensaje con el que lo recibí en Messenger. A ver, qué, ¿Con qué qué pendejada me gracia me vas a vienes? hacer, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, en eso no, seguramente no fue algo altisonante, pero esa fue la idea. ¿Qué carajos quieres? Y me presentó con una persona que no tenía idea de que existiera, pero que tenía bastantes seguidores ya en ese momento. Yo estaba completamente desconectado de YouTube. Debe de haber sido principios del 2010. Me dice, te presento a Yayo Gutiérrez. Con mucho gusto. ¿Qué tal? No recuerdo si hablamos por Messenger o por Skype o por qué. Y dijo, pues quiero hacer un grupo de bloggers donde subamos un videoblog cada quien un día a la semana. Yo no sabía que era eso. Jamás después supe que todo esto era también otra moda de YouTube, eh, Los basado canales colaborativos. en los canales colaborativos iniciados por Shay Carl. Sí, se llama Shay Carl, algo así. Un tipo que hizo un canal que se llama The Station, que fue el primer canal colaborativo. Y como a ellos les uno en Estados Unidos, inmediatamente hicieron la central en España y aquí en México hicieron un nombre, y por eso te decía esto ahorita, que cuando escuché que pedo cachorros me pareció la cosa más ridícula. Se va a llamar Mexiblogs. Me pareció el nombre más estúpido, más ridículo, más inverosímil.
dije, esto no va a pegar, como yo siempre he dicho, el nombre tiene mucho que ver, por lo menos en ciertas ocasiones. Este nombre es absolutamente inmarketineable, con lo cual se comprueba de que yo no tengo absolutamente ninguna noción sobre marketing en absoluto. Mexivlogs, bueno, no me importa porque a fin de cuentas era idea de Wherever Tomorrow, en fin. Yo era algo así como el Godínez de... El Godínez del Chavo del Ocho, no el Godínez en cuanto a trabajador, porque yo jamás he sido trabajador. Más bien, el Godínez, el último de la fila, el que nadie le hace caso, el que nunca habla en clase, dentro del grupo de Mexivlogs. Y el menos popular, obviamente. Ok. Estuve en Mexivlogs, pero nunca funcionó. Nunca hubo liderazgo y no podía verlo. O sea, no era un lugar en el que pudieras implementar nada para que funcionara. Estaba destinado a fracasar. Por afuera, después, muchos años después, hablaba con alguien que conocí después, con un blogger que conocí después, y que me dijo, es que en aquel momento yo decía, estar en Mexivlogs debe de ser lo máximo. Yo pensaba lo mismo. Es que esa es otra cosa, como que los que estábamos afuera de todo ese tema, lo veíamos así como, qué cool, mira, todos ellos son populares. O sea, al menos esa era mi percepción, era más pequeño obviamente y más ingenuo, pero como que los que estábamos por la edad de los 13, por ahí más o menos, los veíamos 13. Y decíamos, por ahí va, no me acuerdo. Sí, sí te lo creo. El punto es de que veíamos a esos youtubers, que en ese tiempo no se llamaban youtubers, eran bloggers. Los veíamos y decíamos, qué cool debe ser y que no sé qué. Y veíamos que tenían seguidores y veíamos que tenían comentarios. Y no sé, o sea, se veía bien porque se veía como que se la pasaban bien, ¿sabes? Pero pues obviamente no se sabe, ¿no? Todo eso fue completamente inmerecido, por lo menos para mí. No sé a las demás personas cómo lo vean, pero yo no hice absolutamente nada para estar en Mexivlogs. Yo no hice absolutamente ningún esfuerzo en los videos que hice para Mexivlogs y se notaba, o sea, eran los menos vistos, además de que mi apariencia física era la peor de todas. Yo de ahí te conocí, de hecho, de Mexivlogs. Uh-huh. Desde entonces. Y yo siento que fue una gran oportunidad perdida. A pesar de que no hicimos ningún esfuerzo y recibimos tanto, quienes no éramos Wherever Tomorrow ni Yayo Gutiérrez, porque ahí Wherever Tomorrow y Yayo Gutiérrez fueron los que llevaron a la gente y los demás nada más recibimos. Y si algo nos enseñó Lady Gaga es que lo único que tienes que hacer en esta vida es parecer extraño para recibir fama. Hay, creo que 3 maneras de conseguir fama. Esto viene de un libro de un autor llamado Melvin Helitzer, un libro sobre comedia en donde él tiene una teoría donde solamente hay 3 maneras de conseguir la fama en este mundo. La primera es la que más gente utiliza, que es criticar a otros. Ok. Mau RG1, Pati Chapoy, etcétera, ¿no? El Gordo de Flaca, Auronplay, Tyler Review. Hacen el videos Rincón de Giorgio. A veces hacen videos de otra cosa, pero los números los obtienen de criticar lo que otros hacen. La segunda es hacer reír. Wherever Tomorrow y Wherever Tomorrow, porque no conozco a nadie más en YouTube México. Y bueno, en su momento todos empezamos a hacer reír, fue como que una moda, ¿no? Querer hacer reír a la gente era la manera, en ese momento, más fácil de conseguir números. Después llegamos al estadio de criticar a los demás, con lo cual se comprueba de alguna manera esta teoría de Melvin Helitzer. Otra es hacer conseguir algo, hacer un logro real, un logro legítimo, como ganarse una medalla de oro, ser el campeón de la liga, ser el primero en pisar la luna, etcétera. Es otra manera. Algo increíble. Nadie lo va, por lo menos nadie de los que estamos en YouTube vamos a poder hacer eso. Sí, no, hacer un logro real, conseguir algo legítimamente.
Ok. Y la última, que no recuerdo si... No, sí la contemplaba Melvin Helitzer, entonces eran 4. Que es Ser extraño. Y Perfecto. Lady Gaga era eso. Y de cierta manera, gente como Salvador Dalí, Andy Warhol, en su momento Pablo Picasso incluso, y en la antigüedad seguramente hubo sus correspondientes, y muy probablemente, no me hagan mucho caso, pero si sucede denme todo el crédito de haberlo dicho antes, probablemente estaríamos a punto de entrar a ese estadio en YouTube. A lo mejor vamos a empezar a ver a gente rara en YouTube, gente más rara todavía, pero que lleven lo raro como estandarte. Necesito ponerme las pilas. No sé, gente como un Mr. Bean de YouTube o un Pee Wee Herman de YouTube, un Andy Warhol de YouTube de la actualidad. Y si eso sucede, a lo mejor también se cumple otra de mis expectativas, que es que regrese el movimiento beatnik a la cultura mainstream. Y a lo mejor ahí se podrían hacer clic, ¿no? A lo mejor los beatniks en YouTube sería ese estadio al que a lo mejor entramos ahora. ¿Qué es un beatnik? Estoy perdido. Sí, recuerdas que ahora están los hipsters. Ajá. Originalmente los hipsters se fueron un movimiento en los 40s, creo que basado en el jazz de aquel momento. Ajá. Y más o menos tienen sus similitudes con los hipsters actuales, pero aunque no eran exactamente lo mismo. Cronológicamente, porque yo siempre digo que la historia es cíclica, cronológicamente después de los hipsters vienen los beatniks en los 50s. En los 50s el movimiento beat, si tú buscas la definición en Wikipedia, te va a salir algo así muy parecido a... No tenían una descripción específica, sino que su movimiento se basaba más que nada en el sentimiento, o corresponde al sentimiento más que el significado de la palabra beat, lo que hace que sientas tú al escuchar beat. De ahí son modismos como cool, que Ajá. Cool en un principio significaba frío, pero Ajá. después el significado fue mutando a buena onda o estar en la onda. Ok. Actualmente ser cool es eso, no tiene nada que ver, etimológicamente no, pero en ese momento en Estados Unidos existió ese movimiento que buscaba romper con todo y hacer, resignificar todo en base solamente a las sensaciones que te causaba. Ok. Más o menos eso es ser beatnik. Ahora, ¿cómo los identificas? Pues porque estaban vestidos todos de negro con cuello de tortuga y boina negra. Oh, como los papás de Ned Flanders. Ned Flanders le dice a sus papás malditos beatniks cuando recuerda que sus papás no le pusieron límites y por eso tenía la terapia que le dio el doctor, Ajá. el psicólogo, hizo que reprimiera todo. Era un desmadridijillo. Ajá. Entonces, eso es lo que les grita, no sé si recuerdes, malditos beatniks mugrosos, les dijo. Algo recuerdo de eso. Bueno, beatniks era eso. Ok. Y bueno, si empezamos a ver cuellos de tortuga y boinas negras y piochas, o barbitas de piocha, barba de chivo, Debemos empezar a temer entonces. empezar a adaptar nuestros productos para hacer el marketing a esa gente. Ok, entiendo. Pues tengo una pregunta saliéndonos ya de ese tema. Volviendo la cuestión esta de todos estos youtubers, de Mexiblogs y eso. Porque yo recuerdo que con esto de YouTube, de que se empezó a hacer así como que una unión. Y gracias a Tato creo tengo entendido que se empezaron a crear las primeras reuniones de youtubers, ¿no? Uh-huh. Y me surge una pregunta que desde hace rato y he visto a varios que la tienen. Porque hay ciertas leyendas urbanas, ¿no? Y una de ellas es que en estas reuniones
que todos se daban con todos, ¿no? Si sabes a qué me refiero. No es necesario que digas nombres, no es necesario, nada más dinos sí o no. Sí, pero nunca me tocó, afortunadamente, como yo soy una persona que se harta rápido de los demás. Así que prácticamente a mí llegaron solamente las pláticas del día siguiente de todo lo que había pasado mientras yo estaba dormido. Ok. Pero sí se ponía hardcore el asunto. Como en todos lados se pone siempre. Hasta cuando vas a una excursión eclesiástica de una iglesia, pues, básicamente la gente que va a esos lugares va a lo mismo, a lo que va todo el mundo. Entonces sí, pues como en cualquier lugar. O sea que había grupos de oración en las reuniones de YouTube. Exactamente. Excelente. Y oraban toda la noche. Regresando a lo de Mexiblogs, pues sí, finalmente no había manera de organizarlo. Quien quiera que quisiera organizarlo no tenía la autoridad. Nadie, no podía tener la autoridad sobre nadie. Demasiados egos, me imagino. ¿No fue por eso? Esa es una muy buena pregunta. No sé por qué fue. Yo siempre he dicho que el ego es bueno en el que crea cosas. Uh-huh. Es una herramienta. Sin ego no se crea. No sé. Siento que fue algo que pasó solo. Mexiblogs pasó solo porque tenía que pasar y se acabó porque se tenía que acabar. De hecho, duró muy poco. Sí, recuerdo que fue como una temporada menos de 6 meses, menos de un año sí fue. Fue menos de un año. Pero como que 6 meses y un año. Como que quiso una segunda temporada y nomás nunca jaló, algo así. ¿Quién se quedó con ese canal, el de Mexiblogs? Nadie. Tiene una contraseña que alguien conoce, pero nadie sabe quién fue el que la cambió y todos dicen que no fueron ellos. Ok. Yo sé que yo no fui, pero no sé quién la tendrá. Y constantemente estamos viendo que nadie jamás la usa o la usará. Creo que el que la cambió seguramente ya perdió la contraseña. No sé. Es una buena pregunta. Tal vez suceda como los peces del infierno, que el último que muera le será dada la contraseña y tal vez empiece a hacer videoblogs a los 75 años. Quién sabe. Y ahí sabremos quién fue el culpable. Y ahí sabremos. A lo mejor dentro de unos 70 años se sube un video con alguien saludando hola sexys o algo así. Ok. Quién sabe. Guarden este tweet. No estamos en Twitter. No estamos en Twitter. Una duda, Critter. Yo recuerdo que hubo una época en la que tú dejaste abandonado tu canal y borraste algunos videos. ¿A qué se debió eso? De hecho, borré un canal completo. Yo antes tenía el nickname de El Critter 85. Ok. Y en el 2010 cambio de nickname. Borré el canal, ya ni me acuerdo por qué. Algo me pasó. Y luego, después de que cambié de nickname, bueno, borré el canal junto con todos los videos que tenía hasta ese momento y reinicié el canal en el 2010 como Carlos Arispe 85 porque no recuerdo quién. Algo pasó en mi vida que decidí volver a hacer videos. Y algo que iba a comentar. Creo que fue en el 2000. Sí, tuvo que haber sido en el 2010, ya después de cuando estábamos en medio de Mexiblogs, cuando se abren los partners para México. El sistema partner era algo que estaba solamente en Estados Unidos. Y hasta donde me dicen, soy Tato, el de Somos Iguales y el de la familia de YouTube, quien creo que fue en persona a las oficinas de YouTube a convencer. Él tenía contactos así nada más porque fue el que un día llegó y tocó la puerta de YouTube, de Google México, y tenía el contacto pues de quien estaba dirigiendo ese proyecto en ese momento, el proyecto de YouTube, y parece que los convenció. No sé qué tanto habrá tenido que ver con eso, y qué tanto habrá sido que ya tenían pensado de imponer el sistema partner en México, pero el primer partner de México fue Tato. Se sabe mover, ¿no? Por lo visto. Sí, me gusta. Algún día espero estar cerca de él para
por lo menos por ósmosis obtener algo. Pero en su momento, pues yo decía, pues ¿qué es eso? Pues no me interesa. Quien me convenció de abrirme de hacer el trámite para conseguir ser partner de YouTube en el 2010 es Wherever Tomorrow. Y me acuerdo cómo, supongo yo que estábamos platicando por Skype en ese momento. Y no me acuerdo qué razones me dio, ya en medio de Mexiblogs, para que yo me hiciera partner. Entonces me di cuenta de que era tan primigenio ese sistema de partners. Imagínate que había personas destinadas a revisar los videos que nosotros subíamos para asegurarse de que no infringieran el copyright y adjudicarles los anuncios. Una persona en físico. Creo que me hablaban de que a cada trabajador le tocaban 25 bloggers. Entonces había alguien que tenía 25, entre esos yo, y que conocía mi nickname y que veía mis videos. Eso me puso un poco incómodo, aunque si lo piensas es ridículo, porque pues aunque ahorita no me ve casi nadie, el que no me vea casi nadie significa que me ven unas 800 personas cada video. Lo cual ahorita no es nada, pero con eso llenas que media escuela, ¿no? Fácil. Con 800 personas. Interesante, los tiempos, la diferencia de los tiempos, que era lo que decíamos desde un principio, ¿no? La diferencia entre el YouTube de ahora y el de antes. Ok. Eso me lleva a una pregunta, que es, ¿qué opinas de los nuevos talentos y los contenidos que hay ahora? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que antes eran los blogs de tipos de novias y todo este tipo de cosas, y ahora lo único que se ven son challenge, tags y todo eso. ¿Qué piensas de esta cuestión? Pues para empezar, yo nunca fui consumidor de youtubers mexicanos. Y todo lo que conozco ahorita es anglosajón. Porque en un momento a mediados del 2014 hice la decisión consciente de decir, bueno, si hago videos para YouTube, tengo que saber sobre YouTube. Y me obligué a conocer sobre lo que estaba sucediendo en YouTube, pero también un poco llevado por lo que me interesa y lo que no, pues terminé siguiendo, aunque no estoy suscrito a casi nadie, creo, o no sé, siguiendo a youtubers anglosajones. Así que ahorita lo único que te puedo decir es que los bloggers que sigo, pues están bastante bien, están muy decentes. Sin ir más lejos, existe una blogger en Estados Unidos llamada Colleen Ballinger, que ahorita acaba de estrenar, hace un par de meses ya casi, acaba de estrenar una serie en Netflix, y eso está muy bien. Y está muy bien escrito. La de Haters Back Off, ¿no? Haters Back Off. Y un grupo de bloggers mujeres, Hannah Hart, Memory Hart y Grace Helbig, que ya llevan 3 películas en su haber, desde el 2013, 2014 y ahorita. Así que pues está bastante bueno. Shane Dawson ya tiene, creo que, miniserie. Estos cuates de Good Mythical Morning, que se llama Red and Link, tienen una serie en YouTube Red, que pues también está entretenida. No llegan. Lo que me he dado cuenta con este tipo de productos que hacen los youtubers en Estados Unidos actualmente, que están fuera de YouTube, es, por ejemplo, como película, si tomas una película de estas mujeres, la última que hicieron se llama Dirty 30, Sucios 30, que es sobre una fiesta de cumpleaños de 30 años de una de ellas y lo que sucede. Como películas son malas, o por lo menos no llegan a ser buenas películas. Incluso yo diría que son no video homes, pero serían en Estados Unidos una TV movie, una película directa para la televisión. Pues con esa calidad están
grabando, y esa calidad son las actuaciones y esa calidad es la calidad de sus argumentos. O sea, son películas malas, pero como intentos son buenos, son muy buenos intentos para alguien que viene de hacer videos de YouTube. Ok. No Eh, sé si aquí estamos haciendo eso en México. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo he visto que, por ejemplo, en Estados Unidos como que sí hay este proceso de ir cambiando, de ir mejorando, de hacer cosas diferentes. Pero en cambio veo que muchos youtubers, muchos bloggers, al menos de aquí de México, como que no salen de lo mismo. O sea, yo veo, sin ir más lejos, el primero que se me ocurre es Héctor Leal. No sale de hacer lo mismo que ponerse pelucas, fingir voces, hacer lo mismo que lleva haciendo desde hace varios años. Y yo veo que se refleja, ¿no? En sus vistas y en sus suscripciones. Pero, ¿por qué crees tú que pasa esto? Quiero pensar, porque no hay manera de comprobarlo, pero mi idea es, y desde hace mucho ha sido, que es que no es lo mismo hacer esto o cualquier cosa aquí que en Estados Unidos. Ujú. Aquí hay menos dinero, aquí hay menos... las oportunidades no existen, uno las crea. Así que no puedes decir que en México hay menos oportunidades, porque no. No, la vida no es un cuadro de honor de primaria. No existe un puesto de Wherever Tomorrow para que si ya lo agarró Gabriel Montiel, ya le quitó la oportunidad a alguien más. No, no existe. Como hace un par de años estuvo la polémica de los bloggers haciendo libros que decían es que le están quitando las oportunidades a escritores de verdad. Es que no, no había un casillero vacío en la editorial para asignárselo a un escritor o a un blogger, no. Llegó si el blogger vende, el blogger vende. Si el escritor quiere vender, tiene que vender. Si no, pues no. Es un negocio al final. Sí, sí. Pero, por No, no, ejemplo, no. Me lo tuve que pensar un poco porque, vaya. Pero pues sí, es un... es que yo veo así, las editoriales a final de cuentas son negocios. Y a ellos me imagino que lo que les importa no es tanto, es pues cultivar a la gente o cosas así, sino realmente ganar dinero, ¿no? Y si el youtuber te va a dar eso, pues venga. Sí, es que las editoriales editan, o sea, no son escuelas, no son buenas personas, no son maestros, ¿no? Son Exacto. editoriales y ya está. Y no tiene nada de malo, ¿no? Pero pues yo veo que se Entonces, enoja la gente. lo que te decía, sí, es que la gente en general estamos, no sé, acostumbrados a que en la escuela estaban los 3 primeros lugares del salón, y si uno desbancaba al otro, pues ya no había lugar. En fin, la vida no es así. La vida, más bien, como alguna vez he dicho, es tienes que escapar de la prisión con una cuchara. Eso es vivir, y algunos lo podrán hacer, otros no. En fin, ni modo. Y no es culpa de nadie, y no hay por qué sentirse bien o mal de haberlo conseguido. A veces incluso es por simple suerte. Como te lo dije hace un rato, lo de Mexiblogs, yo no hice nada para estar ahí adentro, y yo creo que por lo menos algunas personas hubieran estado dispuestas a romperme las piernas por tomar mi lugar en Mexiblogs. Romperme las piernas de verdad, con una Literal. barra de acero. Y, y así es esto. Entonces, sí es verdad que las oportunidades no existen, pero en México es más difícil crear esas oportunidades. Ujú. Es más difícil conseguir el dinero para hacer un haters back off mexicano. Ok. Dicen que en México no hay buenos guiones. Los hay. Si son lo suficientemente perseverantes y buenos, son los guiones que se terminan haciendo en el extranjero. Y si no, son los guiones que se terminan, que el anunciante, el patrocinador, termina metiéndoles mano para que resulte en un guión bonito en el cual anunciar su producto. Eso es lo que pasa, y por eso las telenovelas, por eso todo lo que se hace en México en cuanto a entretenimiento está así, porque todo mundo quiere agradar, porque no hay suficiente dinero.
como para no agradarle a todo mundo, o para no intentar agradarle a todo mundo. Ok. Yo entiendo eso, pero no sé, siento que, por ejemplo, hay youtubers, hay bloggers que ponle que no le pusieran una superproducción a sus videos o no hicieran sketches, que tampoco es como que se ocupe tanto para hacer un sketch. La prueba está en los de Que Parió, que son un grupo de youtubers que hacen sketch y los hacen bastante bien y los hacen con un presupuesto bajo muchas veces y les quedan. Ujú. Pero por ejemplo, he visto que hay, por ejemplo, Ventures, los que estuvieron en la primera oleada, si se le puede llamar así. Hay algunos que no cambian su estilo. O sea, Ventures intentó hacer algo, una miniserie, creo, y pues me imagino yo que no le fue nada bien. el problema con Ventures es que tiene muchos canales, siento yo. O sea, tiene demasiados canales y no le dedica suficiente tiempo a todos. Por ejemplo, me gustaría saber si los cuates, no he visto casi nada de Que Parió, sé que existen, sé que están relacionados con la cumbia de Goku y algo de Pokémon y nada más. Ujú. Pero me gustaría saber si, vaya, ¿cómo decir esto? ¿Le pagarán a la gente, a toda la gente que participa en esos videos? Tengo entendido que sí tienen cierta remuneración, pero el tema es de que no nada más trabajan en los sketches, sino que eh, le trabajan a marcas, le trabajan a otros youtubers. Lo último que supe es que también le estaban haciendo guiones a Wherever y le estaban ayudando con videos. Entonces, de hecho, hay unos videos de Wherever que están bastante bien realizados y se nota que le está metiendo esfuerzo por cambiar. Ah, sí. No, tendré que... No, la verdad no. Iba a decir, tendré que empezar a verlos, pero nada más de pensarlo ya me dio cosa. Es que ya tienes si es que ya tienes la impresión anterior, pues. No digo que es algo de otro mundo, pero pues Claro, ahí va. y también es que no tenemos el tiempo infinito. O sea, esa es otra. No sé cuál será la situación de los youtubers ahorita, pero yo siento que habemos muchos que estamos en mi lugar, en donde sí haces YouTube, haces videos para YouTube cuando Puedes. no tienes que series que ver en Netflix, Ujú. porque tienes un trabajo, tienes una vida, tienes series pendientes y cuando ya logras equilibrar todo eso y dices, ah, mira, me sobró tiempo, voy a hacer un video para YouTube. Así tiene que ser hoy por hoy, bueno, para la mayoría de nosotros. Me Sí, imagino que es tu caso. sí, de hecho sí, yo por ejemplo me levanto en la mañana como a las 7, entro al trabajo a las 10 y me pongo a escribir un rato en la mañana, en la noche que llego sigo escribiendo y me pongo a editar en esos horarios. O sea, yo podría sacar un video o dos a la semana, fácil 2 videos, pero por cuestiones de tiempo con el trabajo y todo eso pues no se puede, ¿verdad? Ah, bueno, si no tuviéramos trabajo, pues podríamos sacar un video al día. A lo mejor hasta bien hecho, no sé. Ujú. Pero pues es eso. Que vaya, YouTube ahorita, hoy por hoy, no es una forma de vida. Y fíjate, eso me recuerda a algo que pasó ya después de Mexiblogs. Fracasó, explotó, se derrumbó, como quieran verlo. Y luego vino la época de las de las networks, de las, no, ¿cómo se llama? Sí, el Machinima y todo esto. Sí, las networks. Network. Y bueno, yo estaba en una que se llama Machinima. Ujú. Teníamos un grupo interno del cual me sacaron a patadas porque creo que era demasiado revoltoso. Pero teníamos un grupo interno en Facebook. Y hubo un momento en el que los pagos se atrasaban y había gente pues la estatura de Yayo Gutiérrez, el Negas, que en ese momento estaban en la cima de sus canales, bueno, del ranking de YouTube,
que esa fue otro momento de YouTube. Hubo un momento en el que había una front page, una página principal de YouTube, donde estaban los videos destacados. Y ahí se medían el ego. Luego se midieron el ego porque YouTube se le ocurrió hacer un ranking de canales con más suscriptores, y entonces lo que más importaba eran los suscriptores. Y ahí estaban peleándose Whatever Tomorrow, o Cartoon, Héctor Leal, Yario Gutiérrez, no sé quiénes más, Ventures, todos ellos. Se estaban peleando por ver quién subía y dejaba abajo a quién. ¿Quién la tenía más grande, en pocas palabras? Y de verdad estoy hablando de que había, que era una competencia real, se los tomaban muy en serio. Y ahora el ego se mide por quién está en tendencia, quién está teniendo más likes y más views y más respuesta de la gente. Así es como se mide ahorita la tendencia, y es completamente distinto. A lo que venía era con las networks, de repente los pagos se atrasaban y la gente, porque tenía obligaciones reales, en ese momento estaban intentando tomarse en serio esto de YouTube. Reclamaban y decían, güey, por tu culpa acabo de entrar a buró de crédito porque no estuvo a tiempo mi pago. Y había otros que les decían, les respondían también sin tener nada que ver, porque todos éramos youtubers, no había empleados de Machinima, por lo menos no estaban participando en la conversación, y les decían, güey, pues es que es tu culpa, porque a quién se le ocurre depender de YouTube, esto es una mamada, no sé qué. Ajá. Y yo pensaba en este momento, es que yo creo que pues ni a YouTube y a Machinima no es el mensaje que deben de estar queriendo dar. O sea, si algún mensaje debe de querer dar YouTube y las networks, esto es algo real y algo serio, convencernos de que es serio y puedes vivir de ello, que mejor que te tomen en serio ese modelo de negocios, para que tomen en serio tu plataforma. Pero con este tipo de cosas nadie se lo tomaba en serio, y creo que a la fecha, en México por lo menos, no sé en otras partes del mundo, seguimos sin tomarnos en serio esto de YouTube. Ok, pues es Hubo que un momento en el que sí se quiso tomar en serio, pero creo que algo, no sé qué, decepcionó así en general. Es que yo veo, a lo que he visto es que YouTube es como que la manera de ganar los seguidores para que después las marcas se interesen en ti. O sea, realmente hoy por hoy los YouTubers no van por el dinero del partner, sino por el dinero de las marcas. Y eso eso no le conviene, no creo que le convenga entonces a los networks ni a YouTube. No. Porque entonces quedan en un segundo plano. Pues es que a final de cuentas el youtuber tiene que subir videos para seguir teniendo seguidores, ¿no? Y es un círculo vicioso, siento yo que es un círculo vicioso. Y tienes que hacer otras cosas, o sea, es el camino que nos está dictando los patrones de Estados Unidos. Hacer series en Netflix, hacer películas, no sé qué otras cosas estén haciéndolos. Pero vaya, incluso hacer podcast. En Estados Unidos el podcasting es otra cosa completamente distinta. Sin ir más lejos, si estuviéramos en Estados Unidos, este episodio tuyo lo habrías abierto diciendo: este podcast llega hasta ustedes gracias a audible.com, la mayor fuente de audiolibros del mundo. Visiten audible.com. Todos los podcasts están ahorita, no sé cómo demonios lo hacen, están siendo sponsoreados, patrocinados por audible.com, que es de ¿cómo se llama esta? Amazon, de Amazon. Habrá que ponerse en contacto con Amazon, a ver qué se hace. Y es que Amazon son libros, y acuérdate que estamos en México. Es verdad. Es el problema. Estamos jodidos. Pues regresamos a eso, ¿no? Estamos en México. Regresamos a que estamos en México. Pues yo espero, no sé, que con el tiempo esto vaya cambiando, así como ha ido cambiando todo con todo lo demás, ¿no? Pero sí se ve muy lento. En el 2008. No. Seguimos en las mismas. No. También, eso
No va a pasar, ¿no? También siento que es más popular el podcasting en Estados Unidos, ¿no? Igual y tiene algo que ver. Mucho más popular. Mucho más serio. O sea, hay modelos de negocio en base al podcasting. Cada empresa prácticamente tiene su podcast en Estados Unidos, ¿no? No sé cómo lo hacen. O por qué aquí no se hace así. En fin. Hay que seguirlo haciendo hasta que se convenzan que este es el camino. Hay que ilustrarlos. Ay, eso dije yo en el 2008. Neti, no va a pasar. No lo hago. No, yo por eso varío aquí. O sea, un poquito de podcast, un poquito de videos y ahí despacito. Sí, sin ir más lejos, hace un año intenté hacer un podcast para una empresa y nadie lo escucha. O sea, lo lanzas, pero nada. La gente no está acostumbrada a escuchar podcasts. Por lo menos la gente que nos interesaba llegar en ese nicho de mercado. En fin, pues así es la vida aquí. Pues qué caray, hemos llegado al final de esta transmisión, de este podcast. ¿Alguna última reflexión que te gustaría compartir con todos nosotros? Que quedé en una nota demasiado pesimista, ¿no? ¿Cómo habrá que componer esto? Sí, por favor. No sé, hagan videos. YouTube México, sube tu video. Gracias. Me siento más optimista. Únete a la familia. Únete a la familia, sí. No, sí. Tal vez sería YouTube México, hazlo mejor que yo, por favor. Ese debería ser el eslogan. Vamos a tener que ponerlo de eslogan para este video. Sí. Pues muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias. En serio que personalmente es algo que a mí me interesa bastante, que me llama la atención desde hace mucho, saber todas estas cuestiones. Porque como que de repente lo hablan un poquito en algunos videos, algunos youtubers, antes más que ahora, ¿no? Pero siempre te queda ahí como que la espinita de saber un poquito más. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, Critter. Gente, les recuerdo que el señor Carlos Arizpe tiene su podcast, tiene su canal, Carlos Arizpe 85, ¿verdad? Sí. Y también tiene el podcast de Nel, No Estamos Listos, para que vayan y se suscriban a estos dos canales. Y al podcast también. Y al podcast, por supuesto. Ahí me van a ver en el podcast. Estoy ahí, que cada que hay transmisión, ahí me ven en el chat muchas veces. ¿Sabes qué es lo que me falta? Tener un día. Eso es algo que nunca he podido hacer y que todos los bloggers que conozco lo recomiendan. Creo que voy a tener que hacer que este podcast sirva de como piedra de toque para decir, creo que tengo que empezar a tener periodicidad, ¿no? Si no más, no hacerlos más seguido, pero sí hacerlos un día. O sacar mi contenido un día. Creo que ese debe de ser el aprendizaje para todos. Con eso nos quedamos. Con que no falte video en la semana es suficiente. Ese es el problema. Exacto. Sí, porque sí he visto que a veces te tardas unos mesecitos en subir video y pues se complica ahí. ¿Qué tanto es un semestre? Casi nada. Muy bien. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerden suscribirse a este canal. Los links del canal de No Estamos Listos y de Carlos Arizpe 85 están acá abajo en la descripción, para que vayan y le den amor a esos dos canales. Denle like a este video y compártanlo con todos sus amigos y todas esas cosas que decimos los youtubers. Por lo pronto yo me voy, no sin antes recordarles que mi nombre es Neti y nos vemos hasta la próxima. Bye.